Buenos días. Nada, como vamos un poco más de tiempo y todo el interés que ha suscitado la charla de nutrición, nos volvemos otra vez a cambiar el chip, a hablar del registro español de poliquistosis. Agradecer a la asociación, a la IRG por invitarme. Y nada, esta charla son los últimos datos que hemos extrapolado del Registro Nacional de la SEN, que ya se puso hace un par de meses, aprovechando el Congreso de la SEN. Y bueno, la introducción de la poliquistosis, que ya o han comentado durante la jornada, tampoco me quiero extender mucho más, pero ya sabéis que en las primeras fases de la enfermedad, en los primeros años, en la infancia, considerando a los niños por debajo de 18 años, la enfermedad no suele tener grandes manifestaciones. A partir de aquí tenemos unos factores pronósticos a grandes rasgos que hacen que los riñones vayan creciendo de tamaño. El volumen renal, como ya se ha dicho, es un factor de primer índole y a partir de aquí habría un deterioro de la función renal. Esto ya lo ha explicado mejor Laia en su sesión. En los primeros años de vida, en la infancia, en general, pueden aparecer quistes, los riñones son de tamaño normal y es a partir de los 30 años, alrededor de la adolescencia, donde aparecen ya los quistes y los riñones empiezan a crecer de tamaño. De tal forma que la función renal, que sería esa línea roja, caería a partir de los 30, 40 años, llegando a diálisis, como sabéis, pues en el PKD1, que es la más frecuente, la variante de patología más frecuente, a los 58 años. Tenemos un grupo de pacientes muy definidos que solamente ocupan el 2, 3, 5% de los casos de todas las poliquistosis, que vamos a llamar los pacientes BEO, por sus siglas en inglés Very Early Onset, que son pacientes que ya desde muy pequeños sí que manifiestan una clínica muy agresiva que se asemejaría a la que hemos dicho en los pacientes adultos. Esto no es la realidad, pero sí que la sabemos. Se identificarían a través de una ecografía, apareciendo quistes ya incluso en la ecografía intraútero y hasta los 18 meses de edad. Si aparece la enfermedad agresiva ahí, se llaman BEO. De tal forma que muchas veces nos cuesta diferenciarlo de la poliquistosis autosómica recesiva, que es la de los niños, ¿no? La que aparecen ya los riñones desde el nacimiento, grandes, con muchos quistes, y estos pacientes tienen la clínica también del adulto, que son hipertensos, riñones grandes y incluso un deterioro de la función renal, cuando hemos dicho que aparecían a partir de los 40 años. Se han dado casos de iniciar diálisis. ¿Esto a qué se debe? Pues principalmente a las variantes patogénicas que se añaden. Aparte de la PKD1 y PKD2, que son las más frecuentes, pues tenemos otras variantes patogénicas asociadas en genes quísticos, como el de la recesiva, e incluso en los dos alelos de otro gen de la PKD. La prevalencia hemos dicho que es baja, pero a pesar de que es muy baja, hay muchos artículos publicados, porque son pacientes como muy complejos y que pueden sobreestimar un poco la realidad de la infancia, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde el grupo de hereditaria nos planteábamos que conocemos muchos artículos publicados en el adulto, sobre todo cuando la enfermedad tiene más clínica a partir de los 30 años, y hay muchos artículos también publicados en pediatría. Pero hay un subgrupo de pacientes, que es el de 18 a 30 años, donde no tenemos grandes datos. Estos pacientes no tenemos grandes datos principalmente por eso, ¿no? Porque son pacientes que van bien, ¿no? O sea, que todavía el riñón no suele haber un deterioro de la función renal, no hay muchas complicaciones y nos vimos con que hay poco publicado sobre este tema. Por lo tanto, el objetivo del registro, aprovechando que hay un registro desde la SEN, desde la Sociedad Española de Nefrología, donde cada nefrólogo metía a los pacientes con poliquistosis con todas las variables del registro, pues a partir de ahí decidimos explotar esos datos para ver un poco cuál es la realidad de nuestra población, ¿no? Y también, aprovechando lo que pasa en España, intentar compararlo con todo lo que haya publicado, centrándonos sobre todo en el adulto joven, que hemos definido como 18 a 30 años, ¿no? Para ello, lo que hemos dicho, aprovechamos el registro de la SEN, todo lo que había hasta marzo de 2022, 36 hospitales metieron datos de poliquistosis, teníamos un total de más de 2.800 pacientes, pero los que nos vamos a centrar en la charla son los 346 adultos jóvenes. También se revisó la bibliografía, todo lo que había publicado hasta esa fecha, con esta búsqueda, ¿no? Poliquistosis y niños y adultos jóvenes, ¿no?
como había muchísimos artículos, lo seleccionamos sobre todo los artículos que tenían más pacientes, más de 50, como hemos dicho, menos de 30 años, y que había algún dato sobre hipertensión. Las variantes recogidas en el registro, pues las veis aquí, ¿no? Bueno, tampoco me quiero detener mucho más. El estudio genético sí lo había, si había antecedentes familiares, a qué edad empezaban esos familiares, porque hemos dicho que los 58 años es la edad media de empezar diálisis, por lo tanto, si empezaban antes de esa edad, si lo hacían de forma precoz, se analizó bueno, los datos de laboratorio, etcétera, ¿no? Los resultados de los artículos publicados que seleccionamos fueron 22, ahí viene una tabla con todo con todos los datos que cogimos de estos artículos, están los autores, ¿no? El número de pacientes, como veis, más de 30, en la mayoría pues estaban entre 50 y 100 pacientes, y la edad media, pues son edad media, como ahora veremos, bastante baja. Son fundamentalmente niños, son enfermos pediátricos que se seleccionaron pues por diferentes criterios. Muchos por si tenían quistes, si no tenían quistes, si había estudio genético compatible, etc. La hipertensión se definió por criterios muy diversos, había bastante heterogeneidad. Por lo tanto, muchos de ellos, pues aunque los hemos agrupado todos juntos, son difíciles de comparar. Algunos definían la hipertensión por mapa, la mayoría, cuando el percentil era mayor de 95, pero sin embargo otros cuando era mayor de 75 o del 90. Incluso algunos no tenían mapa, se tomaba la tensión solo en la consulta y se consideraban hipertensos. Aquí vemos la prevalencia de la hipertensión, el filtrado, que la mayoría era normal, proteinuria elevada y el volumen renal, que en algunos casos era grande. Bueno, estos son los siguientes artículos, tampoco me quiero detener mucho más. El resultado de todos ellos, la revisión bibliográfica, como veis aquí en esta gráfica, pues vemos que la edad media es de 8 a 16 años y la edad máxima hasta los 18 y 21 años. Eso quiere decir que prácticamente en la población que nosotros queremos estudiar no hay nada publicado. De 18 a 30 años prácticamente no tenemos datos en la bibliografía. De ahí lo interesante, ¿no? de los resultados de nuestro registro. La prevalencia de eso, de esta población, de los artículos publicados, pues vemos que es una prevalencia bastante variable de hipertensión, pero la media, si calculamos todos los pacientes y los que eran hipertensos, nos sale un 28%, que nos parece muy alta para ser niños. Hay muchos con estos artículos, como hemos dicho, los criterios de por qué son unos hipertensos o no, y mucha diferencia entre uno y otro artículo. Si cambiamos ahora el otro objetivo de lo que queríamos hacer, ¿no? Analizar nuestra población del registro de poliquistosis nacional, pues vemos que el adulto joven la hipertensión también es del 28%, es decir, lo mismo que los artículos publicados en pediatría. Por lo tanto, nos parece mucho. Aquí vemos que la diferencia entre hombres y mujeres no hubo grandes diferencias. El filtrado de nuestra población, como hemos dicho, es normal, no tienen proteinuria y hasta el 12% tuvieron alguna crisis quística de rotura con hematuria, con una edad de inicio a los 19 años. La longitud de los riñones era pues prácticamente normal, son riñones no muy grandes en esta población y en la resonancia sí que son más grandes, pero probablemente fueran pacientes más seleccionados que solamente se hizo resonancia a un tercio de la población. La hipertensión, como es lógico, pues va aumentando con la edad. Aquí tenemos unas franjas de edad, ¿no? Y vemos que en los pacientes pediátricos, los menores de 18 años, teníamos 72 pacientes, que es un número muy alto, como hemos visto en los artículos que he publicado, ¿no? Para nosotros la prevalencia de la hipertensión fue el 7%, a diferencia del 28% que hemos reducido de media, ¿no? Conforme va aumentando la edad, pues tenemos que la prevalencia, por ejemplo, aquí vemos la gráfica de 18 a 24 años, que es del 16%, y ya el siguiente escalón sí que aumenta la prevalencia de la hipertensión bastante, de 25 a 30, pero en el otro, en el 31 a 40, es parecida. La edad media fue los 21 años de empezar la hipertensión y el número de fármacos medios pues, fue prácticamente 1, la mayoría eran, como dice la guía, ¿no? Inhibidores del sistema de renina-angiotensina. Si relacionamos a los pacientes que son hipertensos con qué se relaciona o cuáles los factores pronósticos que nos van a dar o por qué unos son hipertensos o no, pues como era de esperar, pues la hipertensión se va a relacionar, que es un factor de mal pronóstico, pues en los pacientes, como hemos visto, que tengan más edad,
El ser hombre también condiciona que sean más hipertensos, el deterioro de función renal, la PKD1, que es más agresiva, y el que tengamos los riñones grandes también se relaciona con que hay hipertensión, así como la hematuria, ¿no? Haber tenido algún episodio de hematuria desde que se haya roto un quiste y que alguien de la familia empezara diálisis de forma precoz, es decir, con menos de 58 años. Y el descenso del filtrado no salió significativo, o sea, factores del mal pronóstico que hacen que la enfermedad evolucione y vaya más rápida, pues con la edad, como también es lógico, con ser hombre, la hipertensión es un factor pronóstico, como ya se sabe, también nos salió significativo el que el riñón sea más grande también y el que aparezca albuminúrico. Hemos dicho que es más frecuente que los hombres sean hipertensos, es un factor de más pronóstico el sexo. Sin embargo, cuando las mujeres son hipertensas, al analizar la población entre hombre y mujer hipertensa no hay diferencia, las características son muy similares. Si hacemos un análisis multivariante, que esto quiere decir que cada factor es independiente, vemos que vuelven a aparecer los mismos factores. Es decir, que yo, si tengo los riñones muy grandes, tengo muchas más posibilidades de tener una hipertensión. Por eso hay que tomarse la atención y estar al tanto, porque si aparece hipertensión, pues lo que hay que hacer es tomar medicación, porque esto va a hacer que nuestros riñones no se deterioren y que conservemos mejor la función renal, ¿no? Así como se aparece en crisis de hematuria, o tenemos algún antecedente familiar que ha empezado diálisis con menos de 58 años. Con todos estos datos, queremos hacer unos apuntes interesantes a favor de todo este registro que hemos analizado, fundamentalmente ese, ¿no? Que hasta ahora no conocíamos, no había estudios, ¿no? Que nos dijesen qué pasaban en estas etapas iniciales en el adulto joven con poliquistosis. Entonces nos parece una explotación de los datos muy interesante. Esto también nos va a dar pistas sobre qué factores son los que inician o los que nos tienen que poner en alerta en que ese riñón va peor o va a haber una rápidamente progresión, sobre todo ahora que estamos en la era del tolvaptan, y uno de ellos pues, puede ser la hipertensión, ¿no? Al ser un estudio multicéntrico, pues los datos tienen mayor calidad, hay menos sesgo, se asemeja más quizá, ¿no? a la práctica clínica diaria, no es un estudio de investigación, ¿no? Son estudios que se fueron metidos a través de lo que hace cada nefrólogo en su hospital. Por eso, una de las limitaciones más importantes fue esa, ¿no? Que muchos datos, algunos datos del registro pues, faltaban. No todos tenían resonancia, no todos tenían un mapa hecho, etcétera, ¿no? Al hacer la discusión o valorar un poco qué pasó con la revisión bibliográfica, pues se analizaron las tasas en la población pediátrica o pacientes, mejor dicho, menos de 30 años, se analizaron hasta 768 artículos, de los cuales nos quedamos con 22, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque cumplían criterios de un número de pacientes mayor de 30, etcétera, ¿no? Solo 7 artículos, la edad era mayor de 7 años, eran fundamentalmente pediátricos, y en esta población vemos muchos ecos de selección en el sentido de que se han incluido niños pues que eran muchos de ellos, había de decir que solamente tenían niños que eran DEO, lo que hemos dicho, ¿no? La patología más grave, ¿no? En la infancia, otros solamente que eran seguidos en centros de referencia, por lo tanto tenían mayor patogenia, así como los padres que tenían muchos síntomas incluían a sus hijos en el estudio, por lo tanto pensamos, analizando todos estos datos, que eran pacientes quizá más graves de lo que puede reflejar la práctica clínica diaria, ¿no? Y por eso la hipertensión, la prevalencia son cercanas al 30%, no da la sensación de que pueden haber varios sesgos de selección. Por ejemplo, aquí hay un artículo interesante en pediatría donde se analiza la prevalencia de la hipertensión en más de 300 niños con una media de 11 años, donde a todos se le hizo un mapa y en este mapa pues, lo que se vio es que la hipertensión era mayor del 30%. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los datos nuestros del registro en español, pues vemos que en los niños, en nuestra población, la prevalencia no llega al 7%, con una edad de inicio a los 12 años, mientras que aquí la edad media era de 11. Entonces, no termina de cuadrar esos datos con lo que hay publicado, ¿no? En nuestra población, como ya hemos dicho, del adulto joven, la prevalencia sí que sería del 28%, y a nivel general, si analizamos a todos los pacientes que están incluidos,
pues vemos que la hipertensión puede ser más del 50% y también se cumple que es más frecuente en hombres que en mujeres, con una edad de presentación a partir de los 37 años. El análisis multivariante, como ya hemos hablado de ello, pues la hipertensión se asocia a esos ítems, ¿no? Al riñón grande, a la hematuria, por no repetirlo otra vez, más frecuente en varones y, como es lógico, aumenta con la edad. Analizando otras manifestaciones extrarrenales de la enfermedad, por la proteinuria que también se tuvo en cuenta como factor pronóstico, vimos que en los niños había una proteinuria bastante elevada, que luego en los adultos jóvenes, pues los datos de proteinuria son normales. Esto es un mejor pronóstico. Los aneurismas intracraneales es una de las complicaciones en potenciales más graves de la que se asocia a la poliquistosis. Se hicieron para buscar de cribado en pacientes, como esto dependía de cada centro, pues los centros que tenían la angioresonancia cerebral hecha la pusieron en el registro. Tenemos 145 hechas en estos pacientes, prácticamente en la mitad de los pacientes, en los cuales hasta el 5%, el 3% de los pacientes tenían un aneurisma intracraneal. Es un dato muy importante, ya que a pesar de que son adultos jóvenes, los aneurismas intracraneales pues están presentes, ¿no? Sin embargo, pues la edad media se fue a los 24 años y por fortuna, eran aneurismas pequeños, menos de 2 milímetros, ninguno tuvo una rotura y llevaron una buena evolución con un escáner anual donde no se tuvieron que intervenir. Por lo tanto, el cribado en esta población joven, pues de búsqueda del anonimato, hay que hacerlo, ¿no? Los quistes hepáticos, que también se ha hablado aquí durante la sesión, aparecen en una prevalencia hasta el 23%. Una hepatomegalia quística que condicione una mala calidad de vida, solamente hubo un caso en el adulto joven y, por fortuna, pues tampoco se relacionaba en el estudio estadístico ni con la hipertensión ni con el deterioro del filtrado glomerular. Estamos pendientes de la publicación de este estudio del registro, este es el abstract. Y bueno, como conclusiones, pues lo que ya hemos dicho, ¿no? Que serían las series pediátricas probablemente estén sesgadas por el aumento de patología, de aumento de pacientes que tienen VEO. Este es el primer estudio, que es el valor que tienen estos datos en adultos jóvenes y con poliquistosis, y aunque la función renal es normal en esta población, pues sí que se pone en valor, ¿no? Identificar factores pronósticos que pueden hacer que indicarnos que aunque la función renal es normal, la patología y la progresión de la enfermedad está ahí, ¿no? Como puede ser la hipertensión, que tiene tratamiento y hay que detectarla y diagnosticarla y tratarla, ¿no? Se relaciona con los factores que hemos dicho, ¿no? Con que los riñones sean más grandes, haya hematuria, la edad, ser varón y que algún antecedentes de familiares que inician precozmente la diálisis. Pues nada, sobre todo agradecer a todo el equipo de nefrólogos que colaboró en el registro, sin los que no hubiéramos podido hacer esto, y sobre todo a los pacientes con poliquistosis, que muchos estaréis aquí y que gracias a todos vuestros datos pues hemos podido analizar a la población.